Bueno, querido amigo, Hola, muy hola, buenas tardes. ¿cómo vamos? Espero que estés muy bien allá en Buenos Aires, Aquí estamos, atardeciendo un viernes. igual que en Santiago. Oye, bueno, vamos a entrarle de lleno a lo que quedó pendiente, tal como lo dice la primera lámina de tu presentación, que es la conciencia, porque habíamos quedado pimponeando sobre tres conceptos: el espíritu, el alma y la conciencia. Sí, La diferencia entre esas cosas. Yo me quedé con la idea, tú me corregirás antes de entrarle de lleno a la conciencia, que el espíritu era cuando la unicidad, o sea, el todo, tomaba posesión de un ser biológico. Cuando la unicidad toma posesión de un ser biológico, ahí está el espíritu. Ese es el espíritu. una aclaración ahí, ¿Sí? una aclaración. En esa unicidad, ¿m? A pesar de ser una, hay una identidad que es exclusiva de José Miguel Arcos, Correcto. que es tu identidad como espíritu, es decir, el self. Mi identidad es la unicidad. Exacto, Mi identidad es la unicidad, es el espíritu. exacto. Que otros le Y llaman la unicidad, self. claro, el self. Y la unicidad toma posesión de un ser biológico. Y ahí estoy yo, ¿no es cierto? Ahí está mi espíritu funcionando. Claro, Y el alma, decíamos, tú decías que el archivo, el pendrive, el archivo inmaterial de la experiencia humana, tal cual, ¿cierto? El archivo inmaterial, lo que va guardando la experiencia humana. Eso es el alma, tal cual. ¿sí? Ujú. Perfecto. Entonces, entrémosle a qué es la conciencia, entonces. Bien, déjame. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de este gráfico? Pero bueno, es Tal muy, cual, tal muy cual. complicado para verlo ahora. Conciencia. Sí. Ya, Un apunte. Alguien preguntaba de las personas que nos han visto, sí. de los tres o cuatro que nos han visto. Oh, a mí me aparecen más de 450 visitas en la primera sesión. Sí, sí estoy bromeando nada más que para bajarnos los humos a nosotros. No, 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 no se nos van a subir a esta altura de la vida, ya Estupendo, no se suben los humos. estupendo. Alguien me hacía la pregunta o hacía la pregunta de que aclaráramos por qué a veces se escribe conciencia con S, como aparece aquí, y otras conciencia sin S. Ya. Hay una explicación que yo busqué por ahí rápidamente, porque tampoco la tenía clara, y al parecer la conciencia sin ese es el darse cuenta natural, el darse cuenta como casi, podríamos decir, entre comillas, instintivo de la naturaleza humana, el darse cuenta de la experiencia. Ujú. Y eso es la conciencia sin ese. Y la conciencia con ese es cuando ese darse cuenta implica juicios éticos. O sea, implica Sí, una mirada del bien y el mal respecto de lo que está ocurriendo. sí, yo ahí no estoy muy de acuerdo en la segunda parte. Mira, Dale. lo mismo que tú has planteado, la conciencia sin S entre medio Sí, está referida a lo que los médicos llaman tener conciencia de algo, estar consciente o inconsciente. Es cuando después de un accidente dice está inconsciente o recuperó la conciencia, esa es sin S, porque es ya, una conciencia biológica, ya, ¿ya? En el ya, cual se tiene la percepción de que yo soy yo, ya. Eso ¿ya? cuando te preguntan cómo se llama, qué edad tiene, Exactamente. dónde vive, en qué país estamos, qué ciudad, eso. Exacto. Es Ya, cuando es como cuando vuelves a la realidad biológica de la vida, ¿ya? claro. Entonces, conciencia con S se refiere al proceso evolutivo de ir avanzando en los niveles de evolución, Ya. ¿sí? O sea, Y nada por que ver con eso, la ética. nada que ver. Aquí, mira, en las conversaciones conmigo, olvidemos la palabra ética, moral y todo eso, porque son construcciones legítimas, pero son arbitrarias. O sea, son acuerdos sociales para la buena convivencia.
pero no tienen nada que ver ni con la espiritualidad ni con la evolución. Nada. Ya, ¿Mm? muy bien. Entonces, esa conciencia, esos niveles de conciencia, que yo he catalogado en 5 pasos, van indicando eh, varias cosas referentes al proceso evolutivo. Hay gente que le llama proceso evolutivo espiritual, pero en realidad Sí. yo prefiero llamarle proceso evolutivo de la condición humana, Ujú. porque incluye todo, un todo Ya, evolucionando, ¿ya? Entonces, los niveles más bajos de conciencia, o el más bajo, es el que se llama estar dormido. claro. Dormido, totalmente dormido. Es decir, que tienes conciencia de que existes, te miras al espejo y te dices, sí, ese que está en el espejo soy yo. Y el que se va a levantar mañana en la mañana en la misma cama donde se acostó anoche soy yo. Ah, ese soy yo. Esa es la conciencia más básica, Ujú. ¿ya? Que obviamente hay que tenerla, porque si no, no existe, ¿no es cierto? Claro, Entonces, ¿qué pasó para que tengamos más conciencia que esa mínima que te acabo de describir? claro. Ahí vamos a meter al personaje que es para mí un referente inevitable, que es Teilhard de Chardin, Ya. el sacerdote jesuita. Yo leí El fenómeno humano cuando yo tenía unos 18 años y me dejó profundamente impactado, eh, Ujú. y me transformé en su fan, ¿ah? De Ya. por vida. Él planteó una ley de vida, no le llamó ley, pero yo le puse el nombre de ley, eh, Ya. que se llama complejidad conciencia, con un guión entre medio. ¿Mm? Ya. Y él Ujú. afirmó por primera vez en la historia de la humanidad, ahora quizás nos parece más normal pensar esto, él nos afirmó que la evolución, de hecho era un cura que era darwinista, imagínate lo revolucionario para la época, ¿no? Que todos Claro. creían que era Dios el creador y este decía, no, 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 es la evolución. ¿Mm? Chuta, ¿cómo no lo echaron? Lo echaron, de hecho. Ah, lo echaron. Lo exiliaron y murió en el exilio en Estados Unidos, Ya. condenado y sus libros prohibidos y no recomendados para que los seminaristas lo leyeran. Ah, o sea, casi excomulgado. Casi, casi, no lo hicieron porque les dio un poco de vergüenza ajena, ¿no? ¿Mm? Chuta. Bueno, entonces este cura, Teilhard de Chardin, francés, dijo que esta ley de complejidad conciencia consiste en que en la evolución los organismos tienden a evolucionar complejizándose, es decir, Ya. nunca al revés. Es decir, Ya. cada vez que hay una mutación o algo, o un avance en la evolución biológica, el organismo es cada vez más complejo, es decir, al principio es un organismo unicelular, después un gusanito, después y finalmente, por una de esas casualidades del destino o de la vida, resulta que en la cadena evolutiva el ser humano está en la cúspide en estos momentos. Y esa es la Ya. gran responsabilidad que tenemos, porque somos la especie que somos más complejos que otros. Ya. Claro. Esto no significa que esa complejidad la estemos administrando bien, ¿ok? Sino que Correcto. podemos estar, como yo aseguro en varios de mis libros, cometiendo algunos despilfarros evolutivos. ¿Mm? Sí, pues uno de repente ve, no sé, el comportamiento humano que están re lejos de tener un nivel evolutivo alto. Por Al supuesto, contrario, uno ve como retroceso en el comportamiento humano. claro. Bueno, quizás no es el momento de hablarlo, pero yo hice un paper hablando precisamente de ese tema, que ¿Ya? estamos en un momento bisagra de la historia de la humanidad, tan Mm, importante como cuando pasamos de los nómades a los sedentarios, así de drástico, ¿no? ya. Y estamos en esa bisagra, estamos en un proceso de potencial
e incipiente involución de nuestra especie. Ya, ¿Ya? Pero ese sí. otro día lo hablamos, porque si no me voy a distraer. Correcto, muy bien. ¿Ya? Dale, dale entonces, dale. Entonces, Teilhard de Chardin decía, este proceso de complejización biológica llega a un punto X Ujú, en que ese organismo biológico tiene conciencia de sí mismo. ujú, ¿Ya? Ya. claro, Entonces aquí viene el clásico cuento de los niños pequeños que no saben, cuando recién han nacido, no saben que ellos son ellos, yo soy yo, no lo saben. Tienen una identificación absoluta con la madre y con claro, el entorno. Recién claro, uno puede observar, los que han tenido hijos, que de repente tienes un hijo que se está observando en la cunita, se está observando su propia mano y la mueve. sí, Y entonces es el primer indicio de que ese niño está asociando esa mano consigo mismo, sí, ¿ya? sí, bueno, claro, claro, Es decir, es la señal de que está, y te lo voy a decir metafóricamente y literalmente, está aterrizando en la condición humana. La unicidad ya, está tomando conciencia por primera vez que está habitando en la dualidad. perfecto. Y, ¿Será por eso, Jaime, que algunos médicos y algunos pensadores también recomiendan que el cordón umbilical se corte lo más, lo más allá posible y que cuando se corte el niño o la guagua, digamos, el bebé, esté lo más pronto cerca del pecho de la madre? ¿Será por eso? Para que sí, esa incisión no sea tan drástica mira, y no a ver, sea eso, tan brusco la sí, separación. eso, claro, mira, nacer es como un tsunami, Mm, ¿ya? Te agarra un tsunami y además desprevenido. ¿Mm? Es claro. decir, es un espíritu que de repente, ¿mm?, aparece en otra dimensión, bruscamente. ¿Mm? Ese es Claro. el llanto del nacimiento, el alarido, ¿ya? Ujú, Es entre sorpresa y pánico, ¿no es cierto? claro. Es un Entonces, aterrizaje forzoso. Un aterrizaje claro, forzoso. lo del cordón umbilical, entonces, tiene que ver con el apego, es decir, Claro, claro. niño querido, ha sido doloroso aparecer en esta dimensión, pero aquí yo te cuido y te protejo, Sí, ¿ya? claro. Ese es el sentido de ese abrazo Sí. inicial, ¿no? Sí, también he escuchado que ese niño viene viene como sintonizado con el corazón de la madre, después de 9 meses de. Entonces Claro, hay ahí una cuestión que tiene que ver con que el niño no se siente, que se sienta parte de esa persona, como que todavía no entiende que es otro. claro, pero ha tenido eso que tú mencionas, que es esa consonancia Sí, de sí mismo, aunque no sepa todavía quién es, sí, ¿eh?, sí, con un algo que le produce, y aquí entramos en la condición de la dualidad, le produce placer y tranquilidad. Escuchar ese correcto, latido de la madre le produce sedación, correcto. porque se siente protegido. ¿Ya? Sí, Bueno, sí, después, esto de mirarse la mano ocurre a los varios meses, ¿eh? sí, claro, No claro. es el día del nacimiento. Y luego viene otra experiencia, que es poner a un niño frente a un espejo. Y el niño pequeñito mira y en el espejo ve a otro niño y no se da cuenta que es sí mismo. ¿Ya? Correcto, claro. Entonces, el experimento que le hacen es pintarles un puntito rojo aquí en la punta de la nariz y cuando el niño lo mira, le hace gracia el puntito rojo del niño del espejo y quiere tocarlo en el espejo. Ujú, Bueno, quiere decir que todavía no se ha dado cuenta de su identidad. Transcurren las semanas o los meses y ese mismo ejercicio
el niño hace, en vez de tocar el espejo, se toca su nariz. Perfecto, claro. Ese es el momento en que ya el avión aterrizó, el tren de aterrizaje tocó tierra en la condición humana. Yo soy yo, ¿ya? ¿Te podría decir que ahí aparece la conciencia o no? Mira, la conciencia está siempre. Lo Ya, que pasa es que el tema es cómo se manifiesta y en qué grado se manifiesta. Pero ya, la conciencia es un fenómeno, como es inmaterial, claro. y está en cada átomo de materia que hay en el universo. Entonces, el tema es cómo se hace visible esa conciencia a través de un cuerpo biológico. ¿Mm? Claro, claro. Entonces, ese bebé empieza a acumular experiencias, a construir una memoria particular como humano, Ujú. y ese es el alma. Claro, ¿Ya? claro, sí. Entonces, según el libro tibetano de los muertos, y aquí estoy mezclando muchas cosas, eh, junto con un neurocientífico que se llama Strassman, coincidieron en que eso se produce a los 49 días de gestación. Ah, Es miércoles. es decir, recién a Exacto. los 49 días de gestación, la unicidad entra a la dualidad. ¿Ya? Chuta. Y entra a través del chakra coronario, que es la glándula pineal. ¿Ya? Eso es una teoría. Sí, ¿Ya? Lo que ocurre es que es una teoría que cuando desde dos ámbitos coinciden en un hecho, bueno, es más que una teoría. Empieza a parecer sí, que por ahí va la cosa, ¿no? claro. Pero da lo mismo, o sea, a todos nos ha ocurrido que en algún momento eh, un espíritu, que soy el yo espíritu, se transformó en el yo humano. ¿M? Y luego, Vale. más adelante, después de la experiencia de lo que yo llamo un dolor basal, Ujú. se desencadenó la personalidad. No nacemos Vale, con personalidad, nacemos con carácter, eso sí. vale. Y con una herencia, y con una herencia genética determinada, incluso con una herencia eh, psicológica que se está descubriendo hace poco tiempo y que lo empezó a descubrir Hellinger, y a raíz de eso se empezaron a hacer las constelaciones familiares. Es decir, ¿qué es lo que heredo yo de mi padre o mi madre o de mi abuelo? Que viene en el ADN supuestamente biológico, pero no es biológico lo que estoy heredando, es psicológico, Perfecto. ¿ya? ¿Está muy enredado, Correcto. no? ¿O vamos bien? Mira, déjame ver si lo tengo claro. Ya. El Perdona, espíritu, perdona, perdona. el espíritu es la unicidad que toma posesión de un ser biológico. Bien. El Bien, alma es el archivo inmaterial de la experiencia humana. sí, Conciencia es un estado que permite al ser humano darse cuenta de quién es y de lo que vive. sí. ¿Está bien eso? ¿Está Vamos bien esa bien, sí, 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 diferenciación? sí. Sí, Estamos bien. vamos Porque bien. también la conciencia confunde de repente con la mente. No, es que mira, La mente. la mente en el fondo, a ver. A veces se confunde cerebro con la mente, No, el cerebro claramente es el es, aparato es físico. un El cerebro es órgano, un órgano, claro, como el claro, pero corazón, el páncreas. la gente asocia que la mente está en el cerebro, y los Ya, científicos andan buscando zonas del cerebro donde pudiera alojarse los recuerdos o claro, alguna información. Hasta el momento ningún neurocirujano, mientras ha abierto un cráneo de una persona viva, ha visto cruzarse alguna idea de por medio o escaparse del cráneo hacia afuera, ¿no?
claro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son inmateriales y por lo claro, tanto están en todas las células y moléculas de nuestro cuerpo, de esa memoria. ¿Mm? sí, Lo que hacen es, las neuronas no son ni más ni menos que traductores de información. sí. Las neuronas no piensan, Transmiten, coordinan información que está latente en otra dimensión, que no es la biológica. claro, ¿Ya? claro. Es Y decir, bueno, y espera, son las que recogen los estímulos externos. O sea, claro, lo que está en los sentidos, sí. ¿cómo llega al cerebro? Llega a través de las neuronas. No, llega a través, bueno, sí, pero esa es la percepción sensorial Eso, exacto, que luego la convertimos, ¿no es cierto?, en experiencias, en recuerdos y las vamos archivando en una claro, parte que se llama subconsciente, perfecto, ¿ya? Que es correcto. una, por graficarlo, es una bolsa eh, del tamaño del Sol, así en esa proporción. El tamaño del Sol, esa es la parte subconsciente. Y la parte consciente del ser humano equivale al planeta Tierra. Es Mm, decir, es 1 millón de veces más grande, ¿ya? En términos de procesamiento de bits, el subconsciente que el consciente. perfecto. Y eso evolutivamente ocurrió, sabiamente ocurrió, porque el mecanismo de archivo y procesamiento de información que está en la unicidad es tan grande, tan infinitamente grande, que si toda esa información estuviera en el consciente, explotarían nuestras neuronas No, no, abiertamente. no nos da el cuero. No, no da el pellejo. ¿Me entiendes? Sí, déjame comentarte una definición que leí por ahí investigando y leyendo sobre la mente. Lo que dice de la mente, a ver si calza o no, para que lo descartemos o lo comentamos más o lo reafirmes tú con lo que sabes. La mente es el espejo, un espejo que le muestra la experiencia a la conciencia. La mente es un espejo nomás, que refleja, agarra la experiencia y se la muestra a la conciencia. Y la conciencia sabe lo que hace, si la toma, si la guarda, si la registra. La mente sería como un instrumento nomás, un instrumento que le refleja la experiencia. ¿Te calza esa definición? ¿Está bien? No exactamente, pero me calza bastante. ¿Ah? Ya, En el sentido de que la mente, yo siempre digo, para ser bien drástico, la mente no existe como claro. entidad, es un proceso que le hemos puesto un nombre. Entonces, cuando la gente dice, yo quiero detener la mente porque estoy agobiado y no puedo dormir o estoy angustiado, quiero Mm. detener la mente, entonces quiero aquietar la mente y voy a hacer yoga, meditación y lo que sea. Sí, En el aquietar fondo, la mente, es muy común. lo que está diciendo esas personas es, quiero detener el flujo del proceso del pensar. Y Mm. aquí es donde la palabra pensar es clave. Ya, ¿Mm? Entonces, perfecto. no quiero seguir pensando. ¿Por qué? Porque me agobia, porque no encuentro una solución, porque me trae malos recuerdos, porque, en Claro. fin, estoy Estrés, sufriendo, me estresa. me estresa, etcétera, ¿no? Entonces, el Bien. pensar se divide en 5 niveles del pensar que curiosamente tienen relación con la conciencia, ¿ya? O sea, yo llegué a esa conclusión por analizando estas cosas por separado y de repente dije, va, aquí hay un match,
Mm. entre estas definiciones que yo he hecho de conciencia y los cinco niveles o cinco tipos del pensar que tiene un ser humano evolucionado como un ser humano normal, ¿no? Sí, ¿Ya? correcto. Sí. Estoy, Bueno, estoy intentando bajar el sí, yo creo que biorritmo para no enredar. una buena manera de, porque ya llevamos veintitantos minutos, se nos va así. Una buena manera de englobar esto, me gustaría que tú hablaras de los niveles de conciencia. Los Ujú. niveles de conciencia. Ya hablamos harto de conciencia. Y tú me hablaste de uno, el nivel básico, el mínimo, ese que puso, que instaló Taylor de Chardin y que te hizo ver a ti ahí una complejidad especial. Claro. Entonces me gustaría que te detuvieras en eso y hablaras un poquito de esos niveles para ver en qué estamos, cómo, para dónde vamos y cómo se ve la mano, pues. Porque uno, no sé, pues no quiere estar dormido, o sea, por lo menos yo. No me gustaría pasar por la vida dormido, sería un despilfarro. Bueno, mira, la mala noticia es que el 85 o 90% de la humanidad está en ese estadio número uno, el dormido. ¿Tú estás viendo el gráfico que tengo en Sí, señor. pantalla? Sí, sí, ¿Ya? sí. Sí, está El de perfecto. más, 5 4 3 2 1. ya, el uno es el de estar dormido El más abajo. y por eso está abajo y el 5 está arriba. Correcto. Bueno, entonces, en el dormido, eh, yo confundo totalmente mi yo. Ah, dice que va a terminar en 10 minutos. Me llegó una vez. Por eso quería llegar aquí. Ah, bien. Bueno, entonces el dormido es que la persona confunde totalmente su yo con su ego. Entonces, Bien. bueno, tendríamos que entrar a hablar qué es el ego, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí, Para pero bueno. despejar eso. Bueno, entonces, esa persona vive comandada por el miedo. Y eso es una novedad intelectual que yo aporté porque la gente habla del apego, los budistas hablan del apego y la ignorancia, y yo creo que la causa del sufrimiento es el miedo. ¿M? Y Ujú. a raíz de eso hice el libro La enfermedad del miedo. Ok. En la somnolencia, la persona empieza a dudar entre su yo y su ego y comienza a hacerse preguntas, pero Ya, todavía, pero todavía atribuye sus emociones a su carácter, ya. que es el biológico, el heredado de los papás, etcétera, etcétera, su carácter, ¿ya? En el tercer nivel, vamos a resumir para aprovechar Sí, estos 10 sí, minutos. El dale. tercer nivel es el despertar. Se comienzan a utilizar las emociones como sensores internos. ¿Qué quiere decir esto? Que tal como tenemos cinco sentidos para sentir el mundo exterior, olores, temperaturas, ruidos, etcétera, que nos van a permitir la sobrevivencia, olfatear un plato envenenado o un Sí. autobús que se nos viene encima, ¿no? Esos son los sensores hacia el mundo exterior, que son los cinco sentidos. La evolución nos ha premunido de otros sentidos, pero que son para mirar hacia adentro. Y esas se llaman emociones. Por eso Bien. yo le cambié el nombre a las emociones para que fuera más evidente. Le puse los sensores del alma, Ujú. ¿ya? Que nos permiten darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Entonces, yo en vez de hablar de culpar a alguien por la rabia que estoy teniendo, la emoción debería servirme, si yo evolutivamente la tomo bien, el preguntarme por qué estoy sintiendo esta rabia Ya. allá adentro. Ahí está ahí despierto. Con eso está ahí. Ahí empieza el despertar. ¿Por qué? Porque yo digo aquí, la situación externa solamente fue un detonante Claro. para algo que yo ya llevo dentro y que no me había dado cuenta.
Me hago Entonces, cargo de lo que ocurre. me hago cargo, es decir, tomo conciencia de Ya, algo que no sabía de mí mismo. ¿Ya? bien, Entonces, eso es una cosa súper importante de las emociones. Y empiezo a aprender en ese nivel que dolor y sufrimiento no son lo mismo. correcto. ¿Mm? Bien, El sí, sufrimiento es el apego al dolor. claro, Los dolores claro, claro. son normales y los dolores tienen un duelo. Es como el trauma, un trauma. Pero claro, cuando ese dolor se transforma en trauma, ¿eh? Claro, claro. Se le llama sufrimiento para distinguir esas dos palabras, dolor y Sí, está sufrimiento. claro. ¿Ok? Sí. Y Bien, otra característica de este despertar, puse tres, hay más, pero puse tres, es que asume que tiene creencias por primera vez en la vida. Quiere decir que lo que piensa es una interpretación de la realidad, no es la realidad. ya. ¿Ya? Déjalo hasta ahí. Vamos a vigilia y a iluminación para que no se nos vaya el tiempo. Ya. Porque podríamos retomar esto con más profundidad después. Sí, sí, Vigilia, sí, sí. Ya, vigilia, entonces la vigilia es sí, cuando uno ha logrado crear un personaje que yo llamo el observador, ya, que es una especie de ente imaginario, o no sé cómo sí, llamarlo, que es sí. capaz de observar a mí como si yo no fuera yo, Un otro yo, un alter ego observador un observador, un espía ¿me entiendes? de mí mismo. Que es capaz entonces de ofrecerme alternativas de vida que mis creencias habituales, cuando ese observador no está funcionando, no me permitirían hacerlo. Perfecto, está claro. Entonces Y, da y el que, amplitud de perfecto. visión, ¿ya? Es como el helicóptero que mira de arriba, o sea, una visión Exacto. aérea de mí Entonces, mismo. ese personaje del observador es una construcción que hay que hacer. ¿Mm? A partir del despertar, empezar a Sí, construirlo para mantenerlo en la vigilia, mantenerlo atento. bien. ¿Mm? Y el Ya. quinto, En ese estado de vigilia comienza a surgir la aceptación de mí mismo. bien. Es decir, me acepto tal como soy, no quiero ser otra cosa que lo que soy. ¿Ya? Y empieza a predominar el tema del amor Ujú. abiertamente. Bueno, y el último nivel, porque se nos acaba el tiempo, parece, Sí, es el quinto, se llama iluminación. ¿Ah? En la sí, iluminación, a diferencia del nivel dormido, no existe el miedo, ha desaparecido al 100%. Esa sería nuestra meta aspiracional. No correcto. es, no es andar levitando, ni llegar a la presencia de Dios, ni nada de eso. Simplemente y complejamente es haberse sacudido de todos los miedos y por lo tanto ser libre, Correcto. libre. ¿Ah? Libres Y, de temer. y al ser libre empezamos a tener conciencia de la unicidad como una realidad, no como una idea intelectual como la que estamos teniendo aquí entre tú y yo. ¿Mm? Claro. Perfecto. Me Y los parece que, efectos en los demás, irradiar amor. O sea, la gente quiere estar al lado de un iluminado porque es muy rico el calorcito que emana. claro, ¿No es cierto? me imagino, sí. Últimamente, he estado mirando algunos videos a propósito del eneagrama, que ya vamos a tocar ese tema más adelante, de Claudio Naranjo. Y Ajá. me parece que ese hombre estaba bastante arriba en sus niveles de conciencia, me parece a mí por lo menos. Sí, 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 sí. Los temas que toca, cómo los toma, por dónde los mira, hasta el lenguaje corporal hace que sea agradable oírlo. Entonces, como me parece que se acerca a eso así como un ejemplo práctico, Sí. cercano. Bueno, estamos llegando al final de esta sesión 2 y le entramos bastante profundo a pesar de lo rápido y a lo mejor lo que podemos hacer, esta laminita y a mí me gustaría hablar más de cada parte en la Ajá. próxima sesión, porque Perfecto.
me parece que aquí hay cosas puntuales para que los auditores, la gente que nos ve y nosotros mismos podamos sacar información práctica y diaria para subir nuestro nivel, porque si estamos en el 90, ¿cuánto dijiste? El 80% de la población Sí, está pero dormida. mira, pero tranquilo, porque las personas que tienen capacidad de hacerse preguntas ya están en el nivel 3,5, Miércoles, ¿ya? buena noticia. Claro. Claro, el hacerse preguntas quiere decir que ya despertaste, aunque no hayas encontrado la solución aún. ¿M? Claro, claro, no, sí. La pregunta ya es un camino, abre un camino. La pregunta es un signo de evolución muy Sí, positivo. Por correcto. eso, por eso esta conversa le hemos llamado el camino de las preguntas, porque, Alguien, un amigo, me celebró mucho el nombre. porque para Me allá celebró vamos. mucho el nombre, sí. El camino a las preguntas, que me dijo es poco pretencioso. Me gusta porque es poco pretencioso. Claro. Sin Y embargo, vamos, es necesario. claro. Y Además, vamos, en una educación que te enseña a responder, ¿no? Lo que te enseñan en claro. el colegio es a responder. Y la respuesta, además, lo dramático es que vienen prefabricadas. O Por sea, supuesto, pues si hay que aprenderse la de memoria la respuesta. tú tienes que responder lo que el profesor espera que tú respondas. Claro. En Entonces, cambio, la capacidad de preguntar requiere la capacidad de pensar. exacto. En el primero no hay libertad, tú tienes que repetir. En el segundo hay Exacto. un proceso de libertad, por lo tanto, de aprendizaje real. Claro, claro, claro. Claro, la escuela premia la memoria, en el fondo. Claro. Y el El deber que tiene mejor ser. memoria tiene mejor nota.